Hola, ¿cómo les va? Bueno, este es el tercer video del viaje del héroe, del mito del viaje del héroe. Este bloque, podríamos decir que, bueno, podría hablar horas, porque es como el bloque más denso, o el bloque de trabajo, o el bloque donde el héroe tiene que hacer su transformación, ¿no es cierto? Veníamos, más allá del primero, que fue como una introducción al tema, en el video anterior, hablábamos de la primera etapa de este viaje del héroe. Y bueno, veíamos que tenía que ver con todo, vamos a decir así, el mundo ordinario de la persona, ¿no? El mundo cotidiano, y cómo algo lo llamaba a iniciar un viaje, a iniciar un cambio, uno podría decir, ¿no? A iniciar ese proceso de transformación hacia lo mejor de uno mismo. Entonces, para ponerlo en palabras simples, más o menos las etapas que vimos antes serían el mundo ordinario, el llamado a la aventura, el rechazo de ese llamado hasta que se lo acepta, la aparición del mentor o esa guía y cuando se pasa el primer umbral, ¿no? Cuando la persona decide iniciar este proceso, este viaje. ¿Qué sería pasar el primer umbral? Que es donde quedamos. Bueno, cruzar a un mundo desconocido. Hoy voy a hablar más que, en lugar de hablar de las películas y de los ejemplos más de personajes de ficción, más de los procesos que todos hacemos en este propio viaje del héroe, ¿no? Entonces, en este terreno que me es tan afín como las constelaciones, y como decía antes, estos recorridos están en tantos aspectos de nuestras vidas que muchas veces no nos damos cuenta, y están en aspectos simples y en aspectos más complejos. Pero quería traer como ejemplo una constelación, por ejemplo, da perfecto con esta cuestión del viaje del héroe, ¿no? Supongamos, yo en un momento de mi vida me doy cuenta que ya no puedo llevar las cosas como las llevaba, ¿no? Y decido ir a una constelación. O sea, sentí el llamado a la aventura, al desafío, me costó, al final tomé la decisión y llegué a un taller. Bueno, ahí sería que crucé el umbral, ¿no es cierto? En ese mismo espacio ya me encuentro con el mentor, que sería con la persona que conduce el taller de las constelaciones, que va a ser mi guía para que yo haga en este caso, ese pequeño proceso o ese proceso que dura un día. Si fuera una terapia que hacemos con un psicólogo, sabemos que quizás nos va a acompañar meses o años, ¿no es cierto? Bueno, yo ya ahí me predispongo a entrar en un terreno que nunca había entrado. Conozco personas nuevas que están en ese grupo, quizás simplemente no llego a conocerlas en detalle, pero comparto ese momento con ellos. Y si yo me decido a hacer mi propio trabajo de constelaciones, donde yo me voy a exponer de alguna forma a eso que, digamos, me tiene a maltraer, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces voy a empezar a entrar no solo en el espacio desconocido, digamos, del grupo, sino a mis propios espacios desconocidos, porque voy a permitir ver qué está pasando en los terrenos de mi alma, en este caso, si hiciera una terapia psicológica, en los terrenos de mi inconsciente. Seguramente voy a experimentar unas cuestiones donde voy a decir, ¿para qué vine acá? ¿No? Ese miedo, esa cuestión de me animo o no me animo, ya estando en el lugar, ¿no? Voy a experimentar sentimientos, porque en todas estas técnicas, en lugar de, digamos, bajamos de la cabeza, que sería el mundo ordinario, y tratamos de entrar en los sentimientos, que es un mundo más por ahí desconocido, ¿no? O al menos esos sentimientos que nos cuesta sentir, qué sé yo, cuando tenemos dolores, traumas, estas cuestiones que nos quedaron congeladas de la infancia, miedos. Entonces es como que tenemos ese acompañamiento, por decirlo así, como este mentor que nos guía a poder hacer ese proceso. Y lo vamos a dejar ahí ahora respecto de las constelaciones, pero toda esta parte, ese trabajo que uno puede hacer en una constelación y en muchas otras terapias, guardan una relación directa con el viaje del héroe, ¿no? Y con esta etapa. Esta etapa, como digo, que es la etapa, diríamos, el bloque principal sería, el primer bloque fue del mundo ordinario. Este bloque es el bloque de la transformación,
donde uno ya no está más en los terrenos que conoce y donde sabe un poco como diciendo, sufro pero lo conozco, está en terrenos donde no conoce bien del todo las cuestiones y está entregado a esa transformación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en la historia mítica del héroe? Que el héroe se encuentra con sus primeros desafíos. Como decíamos antes, en una terapia el desafío es sentir, ¿no? Permitirme experimentar eso que me estaba pasando, sabiendo que estoy en un espacio cuidado. Desde el plano mitológico, bueno, el héroe se encuentra tanto con aliados como con enemigos y empieza a descubrir sus recursos. Imaginemos lo mismo ahora si fuera un trabajo, si fuera un estudio, si fuera un proceso que estamos haciendo que nos lleva mucho más tiempo, siempre con la guía de su mentor, ¿no es cierto? Y entonces, todo este proceso que él va haciendo de este camino es para llegar, diría Joseph Campbell, quien escribió un libro muy, muy impresionante sobre este mito, se llama El héroe de las mil caras, a la prueba final, ¿no? al desafío más grande, donde si fuera una historia mítica del cine, uno diría el protagonista, el héroe, está que, digamos, si se descuida, lo matan, ¿no es cierto? Siempre está poniendo en riesgo su vida. Quizás en nuestro camino no pongamos en riesgo nuestra vida, pero quizás nosotros sintamos algo parecido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Porque podrán decir, bueno, pero ¿para qué contás todo esto, Dani? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí conocer todo esto? Que el proceso que todos buscamos hacer sería poder transformarnos, ¿no? en eso que queremos ser y permitirnos hacer ese proceso. Porque un aspecto nuestro, literalmente, es como si nosotros tuviésemos un tesoro y quien cuida ese tesoro. Y quien cuida ese tesoro son todos nuestros programas, ¿no? Entonces, esa lucha final sería como un duelo entre mi aspecto viejo, por decir así, mi aspecto que me sostiene en la forma que quizás yo ya no quiero, y mi aspecto más profundo, mi aspecto más saludable, ¿no? O sea, ese aspecto más puro siempre va a estar, es cuánto yo puedo hacer consciente lo que me pasa para poder acceder a tocar lo mejor de mí, ¿no? Es como, bueno, no puedo evitar poner los ejemplos de las películas, pero como quien vio El Hobbit, ¿no? En esa hay un tesoro, está todo el oro de todos unos enanos que trabajaron toda su vida por ese oro, y hay un dragón que se les asentó ahí y el dragón no les permite tocar su oro, ¿no? Entonces, ese dragón, en este caso, es como nuestra propia mente, ¿no? Que somos nosotros mismos, que no nos permitimos tocar nuestro propio oro. Entonces, el desafío que yo hablo es que uno se empiece a permitir hacer esa transformación, más allá de que uno va a sentir mucho miedo, por decirlo así. Yo creo que esencialmente el principal miedo inconsciente a la transformación es a quedarnos solos, ¿no? Es como si algo nuestro en nosotros mismos dijera, pero si nosotros cambiamos y somos ese que queremos ser, no nos van a querer más. No nos va a querer nuestra familia, quizás no nos va a querer nuestra pareja, no nos van a querer nuestros amigos. Son fantasías y quizás están en un plano muy profundo. Entonces tenemos como fantasías dobles, que cuando logremos tal cosa quizás nos van a querer más, pero sin darnos cuenta, un aspecto, ¿no? Se cuida como niño de decir, no, porque si lo logramos, ¿no? ¿Qué pasaría? Si lo hablo directamente desde las constelaciones, es como si el niño dijera, pero si yo soy feliz, dejo de ser fiel a mis mandatos familiares, ¿no? Me interesa mucho este tema, más allá que a mí me es muy, muy afín. Yo vengo del mundo de la escritura, del cine, ¿no? De la creatividad, e inclusive más allá de las constelaciones tengo armado un taller en base a estas etapas del mito del héroe. Entonces, lo que me interesa marcar ahora sería, bueno, ¿qué puedo hacer yo para empezar a hacer ese viaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Sería esto, para que este dragón, que sería mi propia mente, que está cuidando ese tesoro que también soy yo, lo mejor de mí, vaya permitiendo alguna transformación. Y un día
llegue a la conclusión de que puede formar parte y ser ese tesoro en sí mismo, ¿no? Es como si fusionáramos el sentir con el pensar en armonía con el alma. Bueno, yo creo que lo que disponemos es de la creatividad, ¿no? Porque ¿qué función tiene un trabajo creativo? Una escritura, ¿no? Realizar una escultura, quien sabe música, una canción, escribir, si no fuera eso, hablarse al espejo, sin juicio, todo esto sin juicio, y es que con la creatividad, cuando nos permitimos crear sin juicios, pueden aparecer imágenes, situaciones que estaban adentro nuestro, pueden aparecer de manera no traumática, ¿no? E ir de algún modo, sin que nos demos cuenta, ir transformándose eso que está en nuestro interior. Cualquier proceso creativo que hagamos, si lo hacemos en función de intentar conectar con lo mejor de nosotros mismos, nunca lo hagamos para mostrárselo a otros. No importa si después lo hacemos, pero el fin tiene que ser que nos permitamos hacer cualquier tipo de obra sin juicios, casi como si saliera como una pulsión, como una escritura automática, ¿no? Como un dibujo. O sea, el error, en este caso, forma parte del regalo para nosotros mismos. No es la idea de escribir algo con los verbos bien conjugados, sino ver qué hay ahí para mí, ¿no? Y quizás simplemente lo escribo, no lo juzgo, y lo leo y no lo entiendo. Y a lo mejor pasa mucho tiempo y un día veo eso y digo, acá estaba hablando de tal tema, ¿no? A ver, esto que yo propongo puede ser algo muy liviano para muchos problemas que tengamos, muchos síntomas, ¿no? Muchas cuestiones profundas, pero es un primer paso. Es un paso que está en sintonía con este viaje del héroe, con esta conexión con lo mejor que somos. Lo ideal sería siempre, si el tema que uno tiene está muy arraigado, hacer una terapia más específica, ¿no es cierto? Quiero cerrar con algo que escribe Joseph Campbell en el Héroe de las Mil Caras, y habla él del mito griego, del Minotauro, ¿no? Que es que, para hacerlo de una manera muy simple, está el laberinto del Minotauro y Teseo tiene que entrar, sería nuestro héroe, a ese laberinto a enfrentarse al Minotauro. El Minotauro es, imaginemos, lo más pavoroso que puede existir, ¿no? Está en el centro de un espacio donde vamos a entrar casi a oscuras, que forma parte de las etapas de este mito del héroe, donde uno camina como a tientas porque no conoce bien ese terreno. Entonces va a entrar a un laberinto prácticamente oscuras, con algunas antorchas, para llegar al centro donde está el monstruo de todos los monstruos. Ariadna, que era su enamorada, le da un hilo, ¿no? un hilo tejido, y le dice, un ovillo de hilo, bueno, vos anda, atalo a la puerta, y a medida que vayas entrando, él va a andar desenrollando el hilo. Entonces, cuando llegues al Minotauro, si tenés la fortuna de poder volver, no te vas a perder en el laberinto porque simplemente tenés que seguir el hilo. Y acá Joseph Campbell dice 2 o 3 cosas que son geniales, por eso las quiero dejar, ¿no? Él dice que cuando nosotros como héroes entramos a este laberinto propio para encontrarnos con eso que tanto nos atemoriza, hacemos el recorrido, vamos con el hilito de Ariadna, ¿no? Como si hubiera sido algo que nos dio nuestro guía, si queremos. Y cuando llegamos al centro, cuando llegamos frente al Minotauro, descubrimos que el Minotauro éramos nosotros mismos. Y que, dice él, esto también es buenísimo, que ese hilo que Ariadna le da a Teseo, esa guía, él dice, nosotros podemos sentirnos que estamos perdidos haciendo este viaje, pero este hilo simboliza a todas las personas de nuestra familia y a todas las personas en la historia de la humanidad que iniciaron su propio viaje. Entonces dice, ese hilo tiene la sabiduría y la fuerza de todos los héroes, de quienes se animaron a iniciar ese viaje, a hacer ese viaje. Y luego termina con esto, que dice que donde
probablemente no entrábamos a hacer el viaje, por esto que yo decía antes, ¿no? Porque creíamos que íbamos a quedarnos solos. Cuando logramos llegar y nos damos cuenta que ese minotauro, que ese fantasma, que ese monstruo éramos nosotros mismos, y nos iluminamos y nos transformamos con eso, él dice, no solo no nos vamos a quedar solos, sino que nos damos cuenta que por primera vez nos vamos a poder conectar con los otros tal y cual como nosotros somos. O sea que no solo nos quedamos solos, sino que empezamos a estar con el otro por primera vez. Así que bueno, no me quiero extender más, lo que tenía para traer para este bloque del mito del héroe, ¿no? Sería la etapa difícil, la etapa donde le tenemos que poner el cuerpo al viaje hacia eso que queremos. Así que nos quedamos con esto. En la primera etapa estaba el mundo ordinario y en esta etapa el héroe hace el trabajo, o sea, estaríamos en la etapa de transformación y logra su cometido. En el próximo video veremos qué pasa en el cierre del viaje del héroe, ¿no? Pero quedémonos con esto. Ese minotauro que cuida lo mejor que somos y que nosotros creemos que no nos va a permitir tomarlo, somos nosotros mismos.